¿Qué tal si te dijera que el Ferrari 2025 nunca fue un mal auto, sino que simplemente no supieron cómo usarlo? ¿Qué tal si Lewis Hamilton acaba de demostrar que el problema en Maranello no era técnico, sino humano? En un deporte donde cada milímetro de experiencia puede decidir una carrera, donde la aerodinámica y la gestión de neumáticos son casi ciencias exactas, lo que pasó con Lewis Hamilton en Monza 2025 no solo fue una sorpresa, fue un escándalo técnico que rompió con todo lo que Ferrari creía saber sobre su propio auto. La telemetría no miente, y esta vez los datos no dejaron espacio para la interpretación. Lo que Hamilton hizo con el SF25 fue tan pulcro, tan mecánicamente perfecto, que los ingenieros en Maranello pasaron de la incredulidad al silencio absoluto. Porque todo lo que habían dicho a mitad de temporada sobre el mal comportamiento del auto quedó completamente invalidado. Los sensores instalados en el SF25 revelaron una secuencia de datos sin precedentes en la temporada, especialmente en el sector del ESMO2, una curva media rápida donde la tracción a la salida es crítica y donde Ferrari había sido sistemáticamente débil. Desde el inicio del año, esa curva había sido definida por los propios técnicos como la mayor enemiga del auto, por el comportamiento errático del eje trasero. Ningún piloto había logrado pasar por esa zona sin correcciones de volante, sin pérdida de tiempo en la tracción, sin una sensación constante de inestabilidad. Hasta ahora. Hamilton no solo fue más rápido que sus rivales inmediatos en ese punto, como Norris o Piastri, sino que lo hizo con una consistencia inhumana. Vuelta tras vuelta registró exactamente los mismos 246 km/h de velocidad de salida. No hubo margen de variación. No hubo degradación visible. Solo una línea perfecta en cada gráfico. Ese hecho, que a primera vista puede parecer una cifra menor, se convierte en oro técnico al analizarlo en conjunto. No es solo que iba más rápido. Lo hacía sin forzar, sin microcorrecciones, sin estrés para el auto ni para los neumáticos. El SF25 parecía flotar, como si se hubiera liberado de todas las cadenas de balanceo y subviraje que lo venían persiguiendo desde la primera prueba en Bahrein. Los mapas de estabilidad longitudinal, usualmente plagados de vibraciones e inconsistencias en frenadas y aceleraciones, ahora presentaban una línea recta sin picos, una especie de electrocardiograma plano que, en F1, significa perfección operativa. Aún más impactante fue el contraste con Charles Leclerc, quien usó una configuración casi idéntica, pero no consiguió replicar ni una fracción de la fluidez de Hamilton. El monegasco volvió a mostrar señales de lucha interna con el auto, correcciones constantes en el volante, variaciones térmicas de hasta 12 grados entre los neumáticos traseros izquierdo y derecho, y una pérdida de tracción que lo obligaba a levantar en zonas donde Hamilton simplemente pisaba y se iba. Esta diferencia, invisible para la televisión, se volvió evidente en los datos internos, y fue devastadora. Los propios ingenieros de Ferrari, al ver estos gráficos, admitieron que no tenían una explicación lógica. Algunos incluso consideraron que Hamilton había tocado un pico de simbiosis con el auto, como si el piloto hubiera entendido el lenguaje exacto de cada input, cada transferencia de masa, cada punto de flexión del chasis. Lo que debió ser una prueba más de los problemas del SF25, se convirtió en la sentencia final a la manera en que Ferrari había interpretado su desarrollo desde el inicio de la temporada. Y fue entonces cuando Nico Rosberg, presente en el paddock como analista deportivo de F1, observó los datos y simplemente se quedó sin palabras. Rosberg, quien se ha caracterizado por su tono crítico hacia Hamilton, intentó iniciar un análisis, pero se detuvo, porque no había nada que criticar, solo números. Fríos, incontestables, perfectos. Lo que realmente diferencia a los grandes pilotos de los legendarios no es la capacidad de adaptarse a un auto perfecto, sino la osadía de sacarle rendimiento a un auto que nadie más sabe domar. En Monza 2025, Lewis Hamilton asumió un riesgo que ningún otro piloto de la parrilla, ni siquiera su propio compañero,
se había atrevido a asumir. Le pidió a Ferrari una configuración extrema, no para suavizar el comportamiento inestable del SF21, sino para amplificarlo. Mientras todos pedían un auto más predecible, más dócil, Hamilton pidió lo contrario. Quería un auto salvaje, exigente, impredecible en cada entrada de curva, y lo más importante, creía que podía controlarlo. Esto genera una dinámica interna que podría describirse como una paradoja mecánica. Cuando sueltas el freno y giras el volante, el auto se vuelve casi ingobernable, nervioso, propenso a irse de cola. Pero si el piloto logra controlar ese caos inicial, la salida se convierte en una línea de pura potencia, una catapulta hacia la siguiente recta. Es una apuesta altísima. Un error y estás fuera. Pero Hamilton sabía exactamente lo que buscaba, porque, más allá de los datos, lo que Lewis hizo fue arriesgar el control absoluto del auto para crear una ventaja estratégica inalcanzable para los demás. El uso de esta configuración demandó un nivel de confianza que no se enseña. Hamilton, en cada vuelta, tuvo que anticipar reacciones del auto que otros simplemente corregían sobre la marcha. Esto no solo habla de su sensibilidad al volante, sino también de su entendimiento total de cómo se comporta un auto en condiciones límite. Mientras Leclerc trabajaba para corregir los errores que el auto le ofrecía, Hamilton eliminó la necesidad de corregirlos desde la propia configuración. No se trataba de apagar el fuego, sino de aprender a bailar con él. El efecto colateral más impresionante fue cómo este compromiso técnico se reflejó en la gestión térmica de los neumáticos. Con una salida de curva mucho más estable y directa, Hamilton redujo drásticamente el estrés longitudinal sobre el compuesto, lo que le permitió mantener temperaturas más estables en los neumáticos traseros. En lugar de ver los picos de 12 a 14 grados que se registraban en otros Ferrari, Hamilton mantuvo la temperatura dentro de una ventana de apenas 5 grados. Esto no es solo un tema de durabilidad, es una ventaja directa en rendimiento. Un neumático con menos estrés se traduce en mayor tracción en cada vuelta, menos degradación, más velocidad de salida y, por supuesto, un ritmo más constante sin levantar. Pero quizás el dato más revelador fue el nivel de precisión con el que Hamilton ejecutó cada curva bajo este setup radical, en un entorno donde un pequeño error te puede costar medio segundo. Hamilton operó con un registro que parecía más de simulador que de pista real. Las líneas de telemetría no solo estaban limpias, eran repetibles, como si el auto estuviera en modo repetición, pero sin ninguna ayuda. Esto llevó a algunos ingenieros a comparar a su piloto en Monza con el de un robot calibrado al milímetro, y aún así, era completamente humano. Solo un humano excepcional. La clave aquí no es solo el valor de Hamilton, sino lo que este experimento revela sobre el verdadero potencial del SF25. Porque aquello que Ferrari creía que era un auto limitado, quizá no lo era. Quizá simplemente no había sido llevado al extremo correcto. Y ese es un mensaje que va a cambiar muchas cosas dentro del garage de Maranello. Lo que Lewis Hamilton hizo en Monza no fue solo pilotar al límite, fue desafiar a todo el departamento técnico de Ferrari a repensar lo que creían ser capaces de saber sobre su propia creación. Con esta configuración extrema, Hamilton no encontró el límite del auto. Encontró el límite del entendimiento del equipo. Y lo superó. Por semanas, incluso meses, figuras como Nico Rosberg habían señalado los supuestos límites del Ferrari SF25. Lo llamaban inestable, poco confiable en el tren trasero, un auto que no te sirve para pelear campeonatos. En cada aparición mediática, Rosberg era insistente. El auto no servía y el fichaje de Hamilton, aunque mediático, no sería suficiente para revertir una base técnica débil. Pero en Monza todos esos juicios se enfrentaron con la realidad más devastadora, los números. Y Rosberg, por primera vez en mucho tiempo, guardó silencio. El ex campeón del mundo, siempre elocuente, siempre crítico, observó en la sala de análisis de Sky Sports los gráficos de telemetría que comparaban el rendimiento de Hamilton con el de Leclerc y con otros rivales de la parrilla.
Lo que tenía frente a sus ojos no era una teoría, era evidencia pura, sin márgenes de error. Velocidad constante, ausencia de microcorrecciones, estabilidad longitudinal perfecta. Hamilton no solo estaba exprimiendo el SF-25, estaba mostrando que, en las manos correctas, ese auto podía ser uno de los más equilibrados del campeonato. Rosberg se quedó sin argumento. Lo intentó. Buscó una explicación, un sí, pero una variable externa. No la encontró. Solo pudo admitir que la escena era sorprendente. Las reuniones post-carrera en Maranello fueron intensas. Los ingenieros empezaron a revisar toda la historia del auto desde las pruebas de pretemporada en Bahrein hasta la carrera en Monza. Verificaron que, en efecto, ningún stint previo había mostrado trazos tan estables como los registrados por Hamilton. Y lo más alarmante, en múltiples ocasiones los pilotos habían solicitado cambios para mejorar la estabilidad. Pero nadie había considerado jamás la idea de explotar el auto desde una configuración radicalmente inestable, como la que pidió Hamilton. Frédéric Vasseur, el jefe de equipo, fue uno de los primeros en reconocer públicamente que Monza marcó un punto de inflexión. Declaró ante los medios que estaban reevaluando por completo la forma en que ponen a punto el auto para cada piloto. Que Hamilton había traído una perspectiva nueva, más agresiva, más sensible, que obligó a Ferrari a cuestionar no solo qué tipo de auto tenían, sino qué tipo de equipo querían ser. Uno que adapta el auto al piloto promedio, o uno que empuja los límites con alguien capaz de reescribir lo que se creía posible. Este desempeño no solo nos obliga a revalorar a Hamilton como piloto en esta etapa de su carrera, sino que también nos lanza una pregunta más incómoda y más trascendental. ¿Qué otros autos, en manos de otros pilotos, también están limitados por la interpretación que se hace de ellos? ¿Cuánto potencial se está desperdiciando en la Fórmula 1 actual? Simplemente porque falta alguien que vea lo que otros no ven, que arriesgue lo que otros no se atreven. Lo que vimos en Monza no fue un accidente, fue una advertencia. Si Hamilton es capaz de hacer esto en su segunda carrera real como piloto de Ferrari, si ya entendió las entrañas de un auto tan inestable como el SF, entonces estamos frente al inicio de algo mucho más grande. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es si Hamilton puede ganar con Ferrari. La pregunta real es, ¿hay alguien que pueda detenerlo? ¿Crees que este es el comienzo de una nueva era para Hamilton y Ferrari? ¿O fue solo un destello aislado? Una excepción dentro de una temporada que todavía está llena de incertidumbres. ¿Qué harán Mercedes y Red Bull cuando vean este nivel de Ferrari? Déjame tu opinión en los comentarios.